Vale, bueno, muchas gracias al señor decano. Yo soy María Laura Serra, del Departamento de Derecho Civil, y muchas gracias también a la directora del departamento que me ha puesto ahí, pero en realidad las que hicieron todo y a quien le debemos y el agradecimiento, ¿no?, por estar hoy aquí es justamente a la profesora y jefa y gurú del Departamento de Derecho Civil, Cristina Aguilarte, y a mi querida compañera Leticia García Velasco, que hago eco de las palabras de Cristina, no solamente para este seminario, sino para todo. Es la primera en la línea siempre en querer participar y en hacerlo también como lo hace. Y agradezco también porque creo que hoy nos convoca un tema de gran trascendencia, no solamente jurídica, ¿no?, que me parece que es para lo que vienen, sino también social, y ahí quizá agrego, y es donde viene mi interés, que es el análisis de la jurisprudencia, bueno, de la Sala Primera del Tribunal Supremo en la aplicación de la reforma sobre la capacidad jurídica, la Ley 8/2021. Y creo que para comprender la magnitud de esta reforma y la importancia de las sentencias que hoy se van a analizar, y me parece que era la inquietud, ¿no?, de Cristina en tenerme sentada aquí, tener el privilegio de estar en primera fila, de escuchar a las grandes ponentes que van a escuchar hoy. Me parece que es imprescindible dar como un paso atrás, ¿no?, y entender el contexto global que no solo la hizo posible, sino también necesaria, ¿no?, una reforma necesaria, porque claro, a pesar del contexto transformador, ¿no?, de la Ley 8/2021 y su alineamiento con las aspiraciones de derechos humanos y precisamente, o en particular, ¿no?, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su implementación en España ha estado marcada, creo yo, y me parece que van a coincidir todos y todas, por importantes desafíos, pero también por tensiones doctrinales, ¿no? Y estos desafíos, me parece que a grandes rasgos se manifiestan en dos áreas, se los podríamos poner así. La primera son las inconsistencias, ¿no?, que tiene la propia ley con otras normas, en particular con la ley de enjuiciamiento civil, ¿no?, que regula el tratamiento involuntario. Y la segunda, que es la que constituye el ámbito de esta jornada, se refiere a las aplicaciones e interpretaciones de la reforma en sentencias judiciales que han dado lugar y siguen dando lugar a un importante debate. Y estas tensiones jurisprudenciales no son, hay que saberlo, ¿no?, son exclusivas de España, sino que reflejan las disputas o luchas, ¿no?, internacionales entre la intención reformista y la inercia o cierta inercia institucional. Experiencias en otras partes del mundo, o si nos vamos al continente africano, en Kenia, pero quizá algo más cercano, ¿no?, por la raíz latina, civilista, romana del derecho en América Latina, las reformas que han tenido, nos muestra que la falta de formación y la persistencia quizá de una cultura proteccionista son obstáculos universales. Entonces, por tanto, analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español me parece que significa analizar el corazón de este desafío, ¿no?, que se nos presenta. Y en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la capacidad jurídica incluye tanto el elemento estático, ¿no?, de la personalidad, que todos muy bien lo sabrán, aunque Cristina, ¿no?, me aclaró que el público es muy heterogéneo, pero que reconoce que todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho en igualdad de condiciones con las demás personas, independientemente de la capacidad que tengan a la hora de elegir sus decisiones, y el elemento activo, ¿no?, que es este elemento activo de la agencia jurídica que faculta a las personas para crear, para modificar o para extinguir relaciones jurídicas y tomar decisiones vinculantes como firmar un contrato o consentir un tratamiento médico. Y el artículo 12 de la Convención en este aspecto es revolucionario, digamos, ¿no?, y siempre se habla, ¿no?, de la revolución, sobre todo para quienes provenimos del área de los derechos humanos, que creo que por lo menos Javier y yo, no sé si hay otro más, es muy revolucionario en este aspecto por dos motivos principales, ¿no? El primero va más allá, ¿no?, que el artículo va más allá de la simple declaración de que las personas son personas ante la ley, ¿no?, introduciendo este elemento activo que hablamos, ¿no?, el sistema de apoyo para la toma de decisiones. Y en segundo lugar, para asegurar que este sistema no se convierta en una nueva forma de paternalismo, lo que hace el artículo 2 en su apartado 4
es establecer un mecanismo de protección. Y la piedra angular, digamos, de este mecanismo es la exigencia de que todas las salvaguardas implementadas respeten por encima de todo la voluntad y las preferencias de la persona. Sin embargo, esta frase crucial, voluntad y preferencias, permanece en gran medida sin definirse, convirtiéndose en un campo de batalla jurídica, pero también teórica, ¿no? en la propia literatura, precisamente porque encarna el principal desafío de la Convención, que es el rechazo frontal al modelo médico tradicional en favor de un modelo de derechos humanos. Y este nuevo paradigma, que entiende, que abraza, ¿no?, a la discapacidad como parte de la diversidad humana, confronta directamente la función histórica que el derecho ha otorgado a la voluntad, una noción primitiva, ¿no?, en donde el significado, su significado, se ha forjado sobre prácticas de anulación arraigadas a principios antiguos. De hecho, ha sido esta doctrina, ¿no?, que históricamente ha servido para excluir a las personas, sobre todo con discapacidades cognitivas y psicosociales, de la plena capacidad jurídica y considerar, o mejor dicho, las ha excluido por considerar su voluntad como algo inauténtico. Entonces, este conflicto interpretativo no es solamente semántico, ¿no?, sino existencial, creo yo, o desde el punto de vista de los derechos humanos, para el derecho, porque representa un conflicto directo entre un nuevo paradigma de derechos humanos y las tradiciones jurídicas profundamente arraigadas que históricamente lo han negado. De hecho, la Convención cuestiona la idea de que la cognición sea un prerequisito para la personalidad jurídica, abogando por una concepción de la persona separada, divorciada, digamos, de la cognición, ¿no? Es el primer tratado de derechos humanos que obliga a los estados a hacer ambas cosas, lo que hablábamos recién, ¿no? Reconocer la capacidad jurídica y garantizar que se proporcione el apoyo para su ejercicio. Por ello, el Comité sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y la propia Convención son claros en este aspecto. Todos los regímenes de toma de decisiones sustitutivas tienen que ser abolidos, eliminados. Entonces se considera una violación de derechos humanos, un trato de derechos humanos, se considera una violación de derechos humanos cuando se priva a una persona de su capacidad jurídica, se le nombra una persona sustituta en contra de su voluntad, o cuando las decisiones se basan en el interés superior y no en la voluntad. ¿Qué están obligados los estados a hacer con esto? A través del artículo 4, bueno, están obligados a proporcionar apoyos, los estados obviamente que han ratificado la convención. Me parece que vamos a aprender mucho, digamos, en esta jornada y particularmente yo estoy muy interesada en esto por mi proyecto en RECAG, es un proyecto nacional financiado por la Agencia Estatal de Investigación que aborda, parte del proyecto aborda esta laguna, analizando sistemáticamente cómo y por qué el Tribunal Supremo llega a sus conclusiones, ¿no? Lo que hace el estudio en una parte es examinar estos escenarios controvertidos donde los informes periciales entran en conflicto con la voluntad expresa de la persona para poder determinar si las y los jueces priorizan la visión del experto o la voz de la persona cuando ambas se contradicen. Antes de la ley 821, el marco jurídico era un claro ejemplo de sustitución en la toma de decisiones a través de la figura de incapacitación, y aunque la ley lo abolió formalmente el modelo, la aplicación judicial ha revelado una tensión persistente. Esta tensión, y ahí podemos entrar en debate con la profesora Aguilarte, se hace evidente desde el principio. Insisto, mi perspectiva es de derechos humanos, pero creo yo que se hace evidente desde el principio y lo puedo fundamentar desde el 8 de septiembre del 2021, ¿no?, cuando el Tribunal Supremo dictó la controvertida sentencia en pleno en el caso Damaso, que esta persona rechazaba expresamente los apoyos, ¿no? La ley exige que las medidas judiciales deben, en todo caso, atender a la voluntad de la persona, y este verbo atender es el eje crucial y puede interpretarse débilmente, ¿no?, como considerar, o puede interpretarse con fuerza y seguir la convención como seguir o cumplir.
El Tribunal Supremo optó por la interpretación más débil, declaró que el deber de atender no obliga a un juez a satisfacer esa voluntad, especialmente si la oposición se considera una, y cito, consecuencia del trastorno patológico. Esta decisión judicial, que vuelvo al comienzo, ¿no?, de la exposición, no es exclusiva de España, no es un caso aislado, digamos, de España, y refleja la preferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el de un enfoque de proporcionalidad, que a diferencia de los cánones más categóricos del Comité de la Convención, lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es evaluar las circunstancias de cada caso y acepta que las restricciones basadas en la discapacidad podrían ser aceptables en algunas situaciones y legitima intervenciones que la propia Convención y su comité prohibirían rotundamente, ¿no? Entonces, para comprender esta brecha entre la ley y su aplicación, se podría recurrir a la teoría del cambio institucional, que muy superficialmente lo que nos dice es que los actores, digamos, a menudo lo que hacen es explotar las ambigüedades de las nuevas normas para que sirvan a funciones preexistentes. En este caso, para que sirvan a las funciones del interés superior, ¿no? Entonces, el análisis que se realiza desde RECAG, desde el proyecto que les mencionaba, argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ejemplifica una conversión institucional donde el nuevo marco jurídico se desvía para servir a antiguos objetivos paternalistas. Entonces, esta dinámica, que es más profunda, que solamente la expongo de manera superficial, es una forma de lo que también se denomina disonancia cognitiva judicial, término que proviene en realidad de la psicología y que se puede justificar de por qué esto se menciona en el derecho, en el sistema de justicia, pero básicamente es un fenómeno donde el Poder Judicial lo que hace es adoptar formalmente un nuevo paradigma de derechos humanos, mientras que su razonamiento revierte de manera simultánea a la lógica contradictoria del antiguo marco paternalista en este caso. Entonces, el análisis de la jurisprudencia se ve esta disonancia y se ve que se origina en dos puntos clave. El primero es en la decisión interpretativa, ¿no?, crucial del caso Damaso, y el segundo es en la persistente primacía, ¿no?, del informe médico forense. La ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 159, lo exige, ¿no?, como requisito indispensable, y esto crea una cierta inercia institucional que podría llevar, podríamos también hablar, desde una perspectiva de derechos humanos, a una injusticia epistémica, que es cuando, también muy básicamente, cuando la verdad experta del informe médico es en la práctica sistemáticamente privilegiada sobre la experiencia vivida y los deseos expresados de la propia persona. Sin embargo, y aquí creo que es donde reside la mayor complejidad, ¿no?, y el punto más interesante para el análisis doctrinal, que es el tribunal no es monolítico, digamos, no sería un error, y no quisiera que se me interprete de esta manera, presentar la jurisprudencia como una simple regresión al modelo anterior. No es eso lo que quiero exponer, sino que lo que encuentro en el análisis que se hace del proyecto es una profunda contradicción, ¿no?, una disonancia que se manifiesta en su fuerte defensa. Hay una fuerte defensa por la autonomía individual en áreas clave, coexistiendo con la lógica quizá más paternalista. ¿Cómo se muestra este compromiso progresista, digamos? Primero, el tribunal es inflexible con las garantías procesales, ha demostrado un firme, diría yo, compromiso con los procedimientos. El caso de Amalia, bueno, que es una sentencia del 2022, es bastante ilustrativo en este caso. Se anuló todo un procedimiento de apelación porque el Tribunal Inferior no había cumplido con la obligación de realizar la entrevista personal y obtener los informes periciales. Entonces, demuestra, insisto, es ilustrativo, que el tribunal se toma muy en serio la arquitectura procesal, ¿no?, como salvaguarda de los derechos. Segundo, y creo yo de manera aún más significativa, el tribunal defiende de forma consistente la voluntad de la persona en lo que respecta a quién le preste el apoyo, ¿no? Creo que es una de las áreas más consolidadas de su doctrina. En el caso de Virginia, que es del año 21, anuló la decisión de nombrar a una entidad pública como curadora, reforzando la elección
explícita, ¿no? de la propia persona, que sean sus familiares. De manera similar en el caso de Genoveva, que también es del mismo año, del 21, respetó la clara preferencia que sea su hija, digamos, la única curadora. Entonces, aquí lo que vemos es que el tribunal protege fuertemente la autonomía en la elección de la red de apoyos, de la red de confianza de la propia persona. También el tribunal mostró bastante flexibilidad para priorizar la voluntad probada, digamos, por encima de los formalismos rígidos. Hay una sentencia del 23 sobre un testamento donde se validó la última voluntad de la testadora a pesar de un defecto formal. Lo que hizo el tribunal fue invocar, digamos, la convención y razonó que, habiendo quedado demostrada la plena capacidad, la irregularidad formal que había en ese momento, no podía usarse, digamos, para anular sus deseos auténticos, ¿no? Los deseos auténticos de la persona. Entonces, creo que ahí está la verdadera complejidad, ¿no? del escenario actual. Creo yo que tenemos un tribunal que, por un lado, puede llegar a invalidar la voluntad de una persona sobre el fondo, ¿no? de una decisión, perdón, atribuyéndosela a su diagnóstico, como en el caso Damaso, pero también en otra sentencia, por ejemplo, el 2024 de Javier. Pero por otro lado, me parece yo que es un firme defensor de la autonomía de esa misma persona en el procedimiento y en la elección, como decía, de sus apoyos. Entonces, esta dualidad es la manifestación más clara de esa disonancia cognitiva que hablaba hace un momento, y es el campo de batalla donde se está forjando sentencia a sentencia, digamos, el verdadero alcance de la reforma. Es un panorama, me parece, complejo, un panorama doctrinal complejo que tiene un profundo coste humano, y que sé que de eso no vamos a hablar hoy, pero está en el fondo, ¿no? de este tipo de reuniones, ¿no? De seminarios, de jornadas, pudiendo generar, y también no voy a profundizar en ello, lo que se ha denominado como la soledad ética, ¿no? Cuando es la experiencia de no ser escuchado, en este caso por la Administración de Justicia, y cuando empieza a sobrevenir la desconfianza en el sistema, ¿no? Entonces, creo que superar esa disonancia y caminar hacia una práctica judicial coherente me parece que es el gran reto. Y no soy ponente hoy, pero sí me gustaría, que creo que hay dos vías, ¿no? Una es una reforma cultural a través de la formación, con ciertos elementos clave, involucrando a las propias personas, y quizás futuras reformas legislativas que eliminen las ambigüedades que permiten esta lucha interpretativa de la que hablaba hace un momento. Y me parece que para profundizar las claves, ¿no? de esta compleja jurisprudencia, es que tenemos el privilegio de contar con las ponentes de hoy, en donde van a desgranar cómo se manifiestan o no estas tensiones en las figuras cruciales, creo yo, de la reforma, como la curatela, la guarda de hecho, los poderes preventivos y los actos personalísimos. Así que, sin más, esta es las breves palabras que quería expresar por mi parte, y quizá con una perspectiva un tanto disímil de quienes nos acompañan hoy y de quien ha organizado esta jornada.